Cristian González Rouco, apellido ilustre del padre y viene desde el abuelo dentro de lo que es el periodismo en automovilismo, ¿sí? Dueños, creadores de la empresa Carburando, que tiene más de 60 años, ¿no? Sí, señor, desde el año 60. Desde el año 60. Cristian nació, podríamos decir, dentro de transmisiones de radio y dentro de un estudio de radio. Prácticamente toda su vida periodística desde que nació era todo radio. Y hoy es el relator de Canal 13 de TC2000 y Turismo Pista y estuvo más de 2 años para una cadena española relatando por televisión la Fórmula 1 para toda Latinoamérica. Y lo que siempre destaco es que a uno le guste esto, porque para hacerlo bien requiere mucho sacrificio y si te gusta lo que haces, el sacrificio se reduce, ¿no? Hay que hacerlo igual, pero digamos que la satisfacción supera de alguna manera también al sacrificio. Así que te guste esta profesión es el paso inicial. Y si en nuestro caso te querés dedicar al automovilismo, es lo primero que le digo a los chicos que quieren sumarse al automovilismo, que te tiene que gustar mucho porque requiere de mucho tiempo fuera de tu casa y los viajes al interior y demás. Entonces, a los que no sienten esto realmente como lo que les gustaría hacer, se les hace un poco más pesado. Un poco el mensaje es ese, ¿no? Encarar lo que uno quiere con todas las ganas y con la fuerza, y después las oportunidades van saliendo si uno hace las cosas más o menos bien. La primera vez que yo debuté haciendo una entrevista, y esto imagínate, no lo olvido más, porque fue el día que se mató Mouras, en el 92, el 22 de noviembre del 92, yo estaba cumpliendo otra función en la transmisión de radio, estaba haciendo planillas, el cuenta-vuelta. Lo que tenía que hacer yo es anotar los números de los autos. Cada vez que pasaba un auto por el frente de la cabina, a la recta, yo anotaba el número del cuenta-vuelta. Eso lo iba ingresando un chico a la computadora, otro pulsaba el paso de cada auto y el pulsador, digamos, el tiempo de la pulsada se mezclaba con el número que yo le daba y ahí iban saliendo los tiempos y las diferencias. Se pega la piña a Mouras, ahí en Lobos, en la 205, si pasan por la 205 está el monolito, hay un montón de gente que deja banderas, fíjense que estaba, viste, llama la atención cuando pasas por ahí. Y se pega la piña, paran la carrera con bandera roja y paran todos los autos frente a la cabina nuestra. Y los boxes estaban lejos, estaban en otra ruta, lejos, los boxes, y nuestros periodistas estaban en los boxes. Entonces, el que estaba relatando en ese momento, que era Eduardo Ruiz, que relataba para nosotros, el que conduce Última Vuelta los lunes en Fox, bueno, ese laburaba con nosotros, me dice, agarra un handy y anda a hacer las notas. Y yo, ¿viste? Estaba haciendo, y se había pegado el otro, que estábamos viendo a ver si estaba vivo, estaba muerto. Y bueno, agarré el handy y me voy a hacer la nota, y le hago la nota al Chueco Romero, que es uno de la barría, que venía atrás de Mouras, y cuando me empiezo a hacer la nota se me pone a llorar el tipo. O sea, mi debut fue con un tipo llorándome por... Regarpaba. Sí. Después le hice al comisario deportivo, después me acuerdo que le hice a Cocho López, que también estaba corriendo ahí, y listo, fueron mis 3 notas. De ahí me subí a un auto de carrera que los empezaron a mandar todos a boxes, me subí arriba del acompañante que me hizo seña, me fui a boxes y en boxes anunciaron que se había muerto Roberto y se hizo un silencio que se te pone la piel de gallina. Tenemos automovilismo muy fuerte en la Argentina, a las empresas les interesa más sponsorear muchas veces a pilotos acá en nuestro automovilismo que usar esa plata para un chico que esté intentando llegar a la Fórmula 1 y que quiera correr en Fórmula 3, porque no tiene la repercusión acá que pretende, ¿no? Tal vez si llega a la Fórmula 1 sí, va a recuperar toda la que no tuvo antes, pero no tienen esa visión todavía. Lo que le pasó a Pechito López cuando intentó correr. Le pasó a Pachito López, le pasó a Fontana que corrió 4 y se tuvo que volver, le pasó a 200, Mazacane corrió 2 temporadas. Hay un problema de falta de interés y de conocimiento de los periodistas importantes deportivos en los medios nacionales acerca del automovilismo. Digamos que las figuras de nuestro periodismo, y a mí me ha pasado en Teis Sport, yo haciendo Sportia muchos años, 15 años fui columnista de automovilismo en Sportia, en Teis Sport. Y los periodistas que a ustedes se les ocurran que están como cabeza en Sportia, cuando hablaban de automovilismo tenían miedo de preguntar porque no sabían ni los nombres de la categoría. Y yo creo que ese es el principal problema que tenemos hoy en el automovilismo, porque las figuras del periodismo deportivo
no se meten con el automovilismo porque no saben y no quieren hacer agua. Entonces ahí tenemos una traba por la cual no figura. Con mi tío abuelo, que también participó en los primeros años de la compañía, mi tío abuelo relataba, y mi abuelo relataba desde el avión. Transmitían en la radio desde el avión. Entonces estaba el relator y el avión iba siguiendo a los autos de carrera, iban haciendo flashes en los 60. Imagínense lo que era eso, yo no lo puedo entender. O sea, adelante el avión, que era un planeador. Sí, aparte que salga al aire, ¿cómo salían para salir al aire desde un avión en el año 60? Pero bueno, salían por la radio, se escuchaba más o menos, pero salían. Y mi abuelo me contaba una vez que, por ejemplo, un dato importante, ellos tenían un papel, que lo tengo en la oficina, donde estaban indicadas las señas que tenían que hacer, se lo entregaba a todos los pilotos, las señas que tenían que hacer los pilotos o los acompañantes si tenían un problema mecánico. Entonces, no sé, hacían así y esto quería decir que habían roto un elemento del motor. Entonces, le hacían así al avión, mi abuelo lo veía, decía por la radio y el equipo le preparaba el repuesto al tipo que lo escuchaba en la radio para cuando llegaba al puesto le preparaban el repuesto para cambiarlo. Bueno, es una cosa loca. Y segundo, otra cosa que me contó mi abuelo, en una carrera, por ejemplo, que venían, que viste, iban en la ruta los tipos a 200 y pico con las cupecitas esas, una locura total, con una butaca así, algunos sin cinturón. Y la ruta era alta. Y había algo que tenía suelto abajo el auto. Y mi abuelo quería ver qué era. Y la banquina era grande. Entonces mi abuelo en ese momento lo hizo bajar al piloto y el avión por momento estaba más abajo que el auto. Para mirar qué tenía roto abajo. Locura toda. Así se mataron 2 o 3 tipos que cubrían en el avión. Claro. Se mataron, se enganchaban con cables. Pero bueno, era una locura de aquellos tiempos, ¿no? Esas cosas como se hacían era impresionante.